Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Ya vamos a estar haciendo la lectura número 30. Para esta lectura corresponden los tres capítulos, los capítulos 34, 35 y 36. Así que damos gracias a Dios por ya encontrarnos acá. Amén. Escrito está, hermanos. Leemos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 34. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor de en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó: voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones, y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito de la leche de su madre,
Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y el que los mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Capítulo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días comerás, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráiganla como ofrenda al Señor: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base. Todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel que a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda al oro del Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, las trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor.
Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra de servicio la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en el tallado de las piedras para engaste y en el tallado de las maderas para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliac, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra, de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda buena y creadores de diseño. Capítulo 36. Besaleel, Aholiac y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Besaleel y a Aholiac y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerlo. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y que a Moisés el pueblo trae más de lo que necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que había era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Basalel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas una con otra, también las otras 5 las unió una con otra. Hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches de madera, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí.
Hizo 50 lazos en el borde de la cortina en el extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina en el extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidos de rojo y de encima. Y encima otra cubierta de pieles de marsopo. Versículo 20. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de 1.5 codos. La anchura de cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo 6 tablas. Además, 2 tablas para las esquinas del tabernáculo. En la parte posterior eran dobles por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera y es argolla. Así hizo con las dos para las 2 espinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas las hizo pasar de un extremo al otro, revistió de oro las 2 tablas y revistió de oro las barras, se hizo de oro sus argollas por donde pasarán las barras. Hizo además el velo de la tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido. Lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas 4 bases de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela, azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Con 5 columnas y sus ganchos revistió de oro sus capiteles y molduras, pero sus 5 basas eran... Vuelvo a leer el 38. Con sus 5 columnas y sus ganchos, revistió de oro los capiteles y sus monturas, pero sus 5 basas eran de bronce. Bueno, hermanos, hemos leído Éxodo 34, 35 y 36. Damos gracias a Dios por eso. Y bueno, hermanos, que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros, que sea guiándonos a la verdad, y que sea siendo reverente a la hora de participar de su culto y de cada asunto de nuestra vida, cada responsabilidad, el matrimonio, los hijos, lo hagamos de manera reverente, porque bueno, en toda esta lectura que venimos haciendo vemos la reverencia, que para hacer el arca, para mover el arca, todo tenía una forma de hacerse, y eso buscaba reverencia, orden, bueno, que nosotros podamos vivir así, hermano. Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos leído que tú ordenas, que tú obras en cada uno de nosotros. Señor, rogamos asistencia de tu Santo Espíritu, bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esta oración que hemos pedido, que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes.